El día de hoy nos acompaña y tenemos el agrado de tener como ponente a Mariana Caballero González. Ella es licenciada en psicopedagogía por el Instituto de Estudios Universitarios y maestra en psicooncología por el Instituto Mexicano de Psicooncología. Su formación profesional se ha enriquecido a través de diversos cursos, diplomados y procesos de actualización en áreas relacionadas con el desarrollo humano, salud mental, terapia, acompañamiento emocional, intervención en crisis, prevención del suicidio, manejo emocional, habilidades socioemocionales y bueno, un montón de cosas que para mí son verdaderamente nuevas, pero toda esta formación le ha consolidado una visión integral de bienestar psicológico y educativo. Así es que tenemos que aprovechar mucho que la tenemos con nosotros. Actualmente es nuestra enlace de tutorías en la división de diseño y edificación. Y ya saben todas las cosas que hacemos los enlaces y entre otras cosas capacitar, así es que la tenemos haciendo esa labor. A lo largo de su trayectoria profesional ha colaborado en los niveles de educación básica, media superior y superior, así como en el área clínica, infanto, juvenil y hospitalaria, integrando perspectivas educativas, emocionales y terapéuticas en su práctica profesional. Su experiencia le ha permitido trabajar de manera cercana con adolescentes y jóvenes en procesos de orientación, contención emocional y fortalecimiento de recursos personales y académicos. Mariana, te agradecemos que nos compartas todo lo que sabes y te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Voy a compartirles pantalla. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ya lo vimos. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por el espacio y porque se encuentran el día de hoy aquí. Hoy vengo a hablarles de un tema que muchas veces se aborda desde lugares muy superficiales o motivacionales, pero realmente tienen un impacto profundamente académico, humano, psicopedagógico dentro de la educación superior. Cuando hablamos de autocuidado dentro de la universidad, no estamos hablando únicamente de descanso o de este bienestar emocional que ya se nos hace muy común escucharlo, pero dentro de que es común, lo separamos del aprendizaje. Y entonces estamos hablando de cómo el agotamiento, la ansiedad, la sobreexigencia y la saturación impactan directamente la manera en que las personas aprenden, inclusive cómo enseñamos y permanecemos obviamente dentro de las instituciones educativas, lo que hace que lo estemos pasando de generación en generación, porque al nosotros poderlo identificar en los docentes, obviamente se lo vamos pasando a los estudiantes y generación tras generación lo vamos viendo. Y creo que algo muy importante es que muchas veces hablamos del estudiante únicamente desde su rendimiento académico. Estamos tan al pendiente, por ejemplo, de los indicadores que les hemos solicitado nosotros los enlaces, que claro, se necesitan para tener un seguimiento, pero dentro de este seguimiento que los tutores y las tutoras dan, se nos olvida que detrás de cada uno de los estudiantes existe una persona que está atravesando emociones, problemas familiares, económicos, problemas de identidad, presión social y muchas otras dimensiones humanas que a su vez tampoco se nos puede olvidar que ustedes, como docentes, como tutores, como tutoras, también están pasando esos mismos procesos. Y no es algo que podamos decir, ah, llego al trabajo o los chicos, llego a la escuela y me olvido de todo lo demás. No se puede. Viene dentro del paquete de lo que somos día a día, porque nos la pasamos casi todo nuestro día aquí. Y entonces, hoy la intención es que podamos reflexionar juntos sobre cómo podemos construir procesos educativos más humanos, funcionales y sostenibles sin perder esta exigencia académica. Creo que no cambia. Ya cambió. Quisiera empezar con esta pregunta, que es, ¿en qué momento normalizamos vivir agotados para aprender? Porque honestamente dentro de la universidad muchas veces tanto ustedes como yo hemos aprendido que el cansancio era parte natural
para que nosotros pudiéramos alcanzar el éxito. Entonces, tenemos frases comunes como dormir poco es normal, la universidad te la tienes que vivir ahí, vas a sacrificar cosas, tu vida fuera de la escuela. Si no estás agotado, más bien si no estás cansado, algo no está tan bien. ¿Y dónde lo podemos notar? Los estudiantes últimamente, si uno va y les pregunta, tal cual. ¿Han dormido o a quién ya le tiembla el ojo, tiene problemas gastrointestinales, les duele la cabeza, tienen insomnio? La mayoría de los chicos levantan la mano y ahí nosotros nos podemos empezar a dar cuenta que si bien son sintomatologías que en realidad desde la medicina no se deberían de sentir a la edad que tienen ni tampoco a nuestra edad, de hecho, son síntomas que empiezan a partir de los 60, 70, 80 y más, pero van paulatinos. Y ahorita desde la adolescencia ya los tienen, pero al 100%. Y entonces, el que nosotros que fuimos formados de esa manera y que los chicos también lo están replicando, es importante que en la universidad estemos hablando de estos temas para que podamos nosotros tener la mejora, para que le pasemos también esas estrategias a nuestros estudiantes para que juntos empecemos a tener un mayor entendimiento. Entonces, con esto me refiero a que al nosotros tener que normalizar el agotamiento, el cansancio, el estrés, las desveladas, ya dejó de ser todo esto señales de alerta y empezó a ser símbolo de compromiso. Y justo he ahí el problema, que todo esto siguen siendo señales de alerta, pero ya los pasamos por alto. ¿Y por qué son señales de alerta? Porque si vamos con el cansancio, empieza a ser demasiado cansancio para hacer tu vida, para tener lo que es la escuela, en caso de los docentes, lo que es el trabajo, más aparte la vida que es personal, más la parte social, familiar, y así nos vamos por cada enfoque, ahí ya está el problema. El que perdemos el sentido de que tenemos que separar lo que somos en cada uno de nuestros enfoques, pero a la vez somos ese mismo conjunto. Si nosotros, perdón, si nosotros pudiéramos detectar todas estas señales desde que empiezan, detendríamos muchos trastornos, podríamos detener inclusive mucha ideación suicida y obviamente evitaríamos demasiados suicidios. Pero el problema es que no nada más estamos centrados en los estudiantes, también pasa con los profesores, pasa con todo el personal que se encuentra dentro de la universidad y justo tenemos que desnormalizar la cultura de la productividad y la sobreexigencia, porque todo esto se llega a traducir en cargas académicas excesivas, en presión constante, competencia, miedo a quedarse atrás, dificultad para detenerse. Y muchas veces los estudiantes viven sintiendo que nunca es suficiente. Por más que hago, por más que estudio, por más que investigo, por más que me desvelo, por más cosas que haga, siento que voy quedándome atrás, siento que voy perdiendo. Y la saturación no es realmente sinónimo de rendimiento. De hecho, actualmente sabemos que el estrés crónico afecta directamente en la concentración, en la memoria, en la regulación emocional, en el aprendizaje, en la motivación. Y de repente tenemos alumnos que explotaron así de la nada. Y claro, obvio que no, es un foco para nosotros, pero es que la generación tampoco está teniendo el aguante que antes se tenía. Y no es eso, es que ahorita se ha normalizado tanto que obviamente la sobreexigencia que se ocupaba antes, ahorita ya para uno es como eso no es, no estás haciendo absolutamente nada. Y entonces se sobreexigen de más. Y así cada generación va subiendo como un escalón más de sobreexigencia, llegando obviamente a explotar, donde también lo vemos de repente uno como docente, puede que lleguemos a explotar, que tengamos alguna mala reacción, mala contestación por esta misma sobreexigencia que está tan normalizado
que ya ni nos damos cuenta. Nos damos cuenta ya que explotamos o contestamos mal o algo pasó. Y es importante que nosotros entendamos que una persona agotada no va a aprender igual. Y muchas veces cuando vemos estudiantes desmotivados, ausentes o desconectados, rápidamente pensamos en, ah, es que no le interesa, es que de seguro el celular está más interesante, no deberían de tener el acceso a la tecnología, está más divertida su plática, pero realmente todo esto es el agotamiento que está existiendo, que justo lo emocional necesita ser sostenido. ¿En qué forma? Enfocándose en otro punto, como es el celular, como es con los amigos, como es, me es más fácil salirme de la clase, por ejemplo, que quedarme. Justo porque ya el cuerpo y el cerebro ya están tan saturados que el cerebro manda las señales para cambiar de foco. Y entonces, para eso, nosotros tenemos el autocuidado. Pero cuando nosotros hablamos de autocuidado, lo primero que se nos viene a la cabecita es relajación, voy a descansar en hobbies, pero uno cree que van a ser hobbies que voy a perder el tiempo. Y realmente es que si nos ponemos a pensar, los hobbies que tenemos son realmente productivos. Puede ser que me guste caminar, me guste cocinar, pintar, coser, tejer, leer, ver películas. Inclusive ver películas es súper importante. Porque si bien se desconecta un poquito la cabeza de que deja de pensar, pero ¿cuántas veces de las películas que uno llega a ver podemos poner ejemplos en clase? Entonces, todo lo que nosotros hagamos como hobby siempre va a ser parte de cierto conocimiento. Y entonces, cuando lo vemos desde este enfoque psicopedagógico, el autocuidado va más allá. Porque no quiere decir que vamos a evitar responsabilidades, vamos a bajar la exigencia académica o vamos a consentir, por ejemplo, a los alumnos, sino que vamos a sostener procesos académicos y laborales de manera saludable. Significa desarrollar condiciones funcionales para aprender, enseñar y relacionarnos sin destruirnos emocionalmente en el proceso. Porque el bienestar emocional sí impacta directamente en la atención, memoria, concentración, motivación, regulación emocional. Y al impactar en esto, obviamente, los docentes, la, el 100% que dan en su clase día a día va a ir reduciendo. Y lo mismo pasa con los estudiantes. Va a ir reduciendo todo este avance académico y entonces ya tenemos reprobación, ya se dieron de baja o simplemente dejaron de asistir. Con eso podemos nosotros entender que el autocuidado no va a estar separado del aprendizaje, sino va a formar parte de este mismo. Justo para comprender esto necesitamos entender al ser humano y para entenderlo tenemos que verlo desde una perspectiva integral. Esa perspectiva integral se resume en una palabra, biopsicosocial espiritual, y esa palabra me fascina porque realmente es que nos da la explicación completa del ser humano. Si lo vamos separando, tenemos la dimensión biológica que tiene que ver con el cuerpo, la alimentación, el descanso, la salud física, y esto sabemos que es esencial en la universidad, pero también podemos identificar que lo descuidamos muchísimo. Desde el día uno, los estudiantes se olvidan de toda la dimensión biológica hasta el que culminen sus estudios. Y uno como docente, mientras está trabajando semestre tras semestre, nos olvidamos de la dimensión biológica, sí o sí. ¿Y cómo lo vemos? No, es que este semestre está bien pesado, me siento bien cansado. No, ya va a acabar el semestre, ya el último estirón. Así es como nosotros nos podemos dar cuenta que lo dejamos a un lado. Tenemos la dimensión psicológica que incluye todas las emociones, toda la regulación emocional. Aquí también entran trastornos, entra la autoestima. Tenemos la dimensión social que tiene que ver con los vínculos, la pertenencia, la comunidad. Y esto es súper importante porque el ser humano necesita conexión social para desarrollarse saludablemente. Y se han de haber dado cuenta, cuando los chicos llegan a la universidad, empiezan a ser ellos. Hay quien se cambia de ropa, hay quien se peina, se maquilla diferente una vez que está dentro de la universidad porque es su entorno, lo reconoce como parte de él.
Y finalmente tenemos la dimensión espiritual. Y a hablar de lo espiritual no me refiero a la religión, sino con el propósito, con la identidad, con este sentido de vida. Y muchas veces el agotamiento aparece cuando las personas pierden esta conexión emocional con aquello que hacen. Para que uno pueda estar dando su 100%, necesita que toda esta esfera esté presente, que todo esté conectado con aquello que les genera alguna emoción. Por ejemplo, en alguna plática les comentaba a los chicos que era importante cuando ya está el burnout a todo lo que da y por más que me concentro, no doy ni una ni sé por dónde empezar, lo podemos relacionar con algo que nos gusta. Por ejemplo, tenemos chicos que pueden estar escuchando música, pero pueden estar trabajando y sin problema. Tenemos mucho este multitask y estoy segura que muchos de nosotros también tenemos esas habilidades. Por ejemplo, yo puedo estar platicando, puedo estar trabajando y puedo estar teniendo una película que esté reproduciendo. Mientras estén las tres cosas, yo aquí sentadita no me paro y sé qué pasa en cada una de las tres áreas. El que nosotros podamos entender esto nos da pie para que podamos preparar mejor nuestras clases, porque entendemos cómo nosotros podemos estar en un lugar seguro siendo nosotros, pero impartiendo la materia sin ningún tema. Y también abre completamente la oportunidad para que los estudiantes puedan expresarse y ser ellos dentro de la clase y se puedan acomodar a como ellos están acostumbrados a aprender. Entonces tenemos que el bienestar funciona de manera integral. Cuando una dimensión se afecta, las demás también comienzan a impactarse. Ejemplo, tenemos la ansiedad, presenta problemas de sueño, tengo agotamiento, ya no me concentro, me empiezo a aislar, se me acaba la motivación. Y eso es muy importante porque muchas veces seguimos viendo el rendimiento académico como algo separado del bienestar emocional, cuando en realidad es emociones, cuerpo y aprendizaje. Las tres están profundamente conectados. Muchos estudiantes no tienen bajo rendimiento por falta de capacidad, muchas veces están saturados emocional y físicamente. Nosotros vamos a ver siempre el resultado. Siempre, es que reprobó, es que no entró, es que, siempre vamos a ver el resultado. Pero justo el que se empieza a detectar y se empieza a pasar, por ejemplo, esa información o esos datos a los enlaces, nos ayuda perfectamente para nosotros poder poner en una tablita, empezar a jugar como de, ok, pero ¿por qué está pasando aquí? ¿Por qué en estos semestres se da más? Y se empieza a hacer toda una evaluación. Claro, siempre con el apoyo de los tutores, de los docentes, permitiendo, claro, que los estudiantes estén abiertos y nosotros poder aplicar toda la canalización que va acorde con lo institucional. Esta, en la neuroeducación y en el estrés, creo que es de las más esenciales porque si hablamos nada más de la neuroeducación, podemos comprender que una persona que está en estados elevados de ansiedad, de estrés, que es como que lo primordial, el cerebro va a activar sus mecanismos de supervivencia. Y una vez que el cerebro activa esos mecanismos, se va a olvidar de aprender, se va a olvidar de cualquier situación y lo único que va a hacer el cerebro va a ser priorizar sobrevivir, únicamente. No le va a importar al cerebro si vas a reprobar, no le va a importar al cerebro si te pueden despedir, si comiste tus tres comidas como debe de ser y más el postre, si dormiste perfectamente, no le va a importar absolutamente nada. Lo único que va a hacer es voy a sobrevivir. ¿Cómo voy a sobrevivir? Mínimo que duerma poquito, mínimo que tome tantita agua, tantita comida, que se esté moviendo, es lo único que va a hacer el cerebro. Y la mayoría de veces podemos estar nosotros conviviendo con nuestros colegas, con los estudiantes, y no nos damos cuenta que están ya en modo supervivencia.
Y esto es fácil de identificar porque uno se da cuenta que la persona ni siquiera está aquí. Uno está dando el avión o ya se fue. Es, son esas pequeñas señales con lo que nos podemos dar cuenta. Por eso, bajo el estrés, disminuye la atención, disminuye memoria de trabajo, aumenta el bloqueo cognitivo, aumenta dificultad para recuperar información. Y claro, no quiere decir que vamos a detener todo porque es el modo supervivencia. No, pero justo podemos trasladar toda esa información, tanto primero a nuestra vida y después para poder aplicarlo en clase y enseñárselo a los estudiantes. Para que podamos nosotros entender todo lo que implica estar delante de un salón de clases y también que los alumnos puedan comprender un poco más a sus compañeros, inclusive a sí mismos. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Tenemos estudiantes que se bloquean en exámenes, que olvidan cosas que sí estudiaron, que ya tienen el trabajo hecho y se quedan en blanco. Muchas veces no es incapacidad de que no puedan con la licenciatura, es tanto la saturación emocional que el cerebro bloquea. Todo lo que esté lastimando, dañando al cerebro o al cuerpo, automáticamente lo va a bloquear el cerebro. Algo muy importante es recordar que el estudiante no solamente se dedica a estudiar. Muchas veces reducimos a los estudiantes únicamente a lo académico y olvidamos toda la realidad que existe detrás. Tenemos estudiantes que necesitan trabajar, que tienen responsabilidades familiares, tienen problemas económicos, tienen conflictos emocionales, atraviesan duelos, construyen identidad, porque aunque ya los vemos adultos, siguen en ese proceso de construcción de identidad. Intentan sostener relaciones personales y a la vez cumplir con la universidad. Todo eso es lo que el estudiante que vemos todos los días que se sienta y da su 100% aunque nosotros no lo estemos viendo. Entonces, si nosotros empezamos nada más a manejar al estudiante como por su rendimiento académico, vamos a invisibilizar esta otra gran parte que realmente tiene un gran peso y nos da la respuesta de muchas situaciones. Y algo que considero profundamente importante es que los estudiantes todavía están aprendiendo a ser adultos. Están construyendo autonomía, su regulación emocional, tolerancia a la frustración, organización, identidad profesional y muchas veces esperamos habilidades emocionales, organizativas que todavía están en desarrollo. Y esto no significa justificar irresponsabilidad académica, significa nada más comprender esos procesos humanos, dar ese tiempo, y no me refiero a extender los tiempos de entrega, sino dar ese tiempo de regulación emocional, de que se están entendiendo. No puedo yo estar exigiendo o pidiendo que sean los adultos que yo ya me espero que estén aquí parados, cuando ni siquiera han salido de la universidad y siguen en todos estos procesos. La universidad no solamente está formando profesionistas, también está acompañando todos estos procesos de construcción humana. No únicamente vamos a ver afuera al profesional, vamos a ver al ser humano que se formó durante toda su trayectoria educativa. Y entonces, el proceso universitario no va a ser nunca lineal. Tenemos, por ejemplo, en los primeros semestres suele aparecer la ansiedad, la inseguridad, miedo al fracaso, la adaptación. Tenemos los semestres intermedios, donde empieza que el cansancio, la saturación, crisis vocacional, agotamiento emocional, porque justo es en el inter donde empiezan es que si soy bueno, no soy bueno, si se me da, no se me da, si me gusta la carrera, no me gusta. Y al final, en los últimos semestres, aparece ya la ansiedad laboral, la incertidumbre, presión profesional, miedo al futuro. Entonces, si se dan cuenta, toda su trayectoria universitaria es un sub y baja de emociones todo el tiempo. Y que nosotros podamos comprender esas etapas nos van a ayudar a interpretar muchas conductas de nuestros estudiantes desde esta mirada menos exigente y más humana. También necesitamos hablar, claro, de los contextos generacionales. Necesitamos comprenderlos porque las nuevas generaciones, antes se tenía que una generación
las etapas generacionales cambiaban cada 10 años y actualmente cada año, así con suerte, cada año y medio se puede decir que cambia las generaciones. Pero realmente el acelero está tan rápido que sí es necesario que tengamos que contextualizar y tener muy presente toda esta hiperconectividad, todas las redes sociales, la comparación constante que existe, la presión a la productividad, la incertidumbre económica y social, no únicamente es por el celular. Realmente es que en el celular se vive todo un mundo. Y parte de este mundo hace que las generaciones lo podemos identificar como generaciones débiles, la famosa generación de cristal, pero no porque realmente sean generaciones débiles, sino que son generaciones que realmente están atravesando por problemas distintos. ¿En qué me refiero? Obviamente ya está la incertidumbre de que ya no va a haber una jubilación, ni siquiera está como que realmente estén buscando un trabajo de oficina. Se ve que en redes sociales se gana más porque que hay viajes, que hay esto, que hay el otro, y luego uno ve una realidad y empieza toda esta comparación. Y ahí la educación también necesita adaptarse, obviamente, generación tras generación. No quiere decir que, me voy a olvidar de quién soy yo para poder entender a los demás. No, es que ambas generaciones pueden perfectamente coexistir si ambas se entienden. En que en el momento que yo estoy en el aula, en el momento que yo soy docente, que yo soy tutora, en el momento que el alumno es alumno, ahí estamos coexistiendo y estamos aquí únicamente por el aprendizaje. Sí, claro, todo lo que implica el aprendizaje, todas las vivencias, pero estamos coexistiendo, más no te estoy forzando a tú entiéndeme y yo te entiendo a ti. No, es nada más coexistir. Esto no significa perder límites ni bajar exigencias académicas, significa comprender nuevas formas de aprender y relacionarse. Para eso necesitamos hablar también de los docentes, no únicamente vamos a estar concentrándonos en los estudiantes, porque para que esto funcione, el docente tiene que estar bien. Si el docente no está bien, emocional, física, lo que vamos a pasarle a los estudiantes no va a ser nada positivo, por más que yo esté aquí tratando de dar mi 100%. Y a veces los docentes sostienen grupos saturados, carga administrativa, evaluaciones, tutorías, todo ese trabajo que no se menciona pero que está detrás y todo el acompañamiento emocional, porque sí o sí los alumnos se acercan a ustedes, sean tutores o no, se acercan porque tienen mayor confianza, porque hicieron clic en la clase, porque dentro de la clase y las anécdotas salió algo que le resonó al estudiante y entonces de cierta manera sale ese acompañamiento emocional. Y muchas veces los docentes están agotados mientras están intentando acompañar a otros, mientras están intentando de ándale, ya viene, ya estamos a nada de que termine el semestre y te faltan 3 trabajos, te los califico sobre otra calificación, pero ya falta poco para que no te vayas a extra. Y mientras estamos en este apoyo, nosotros ya estamos con que llego a casa, ya ni sé qué pasa con mi familia, llego y directito a la cama. Y hay una frase que se me hace muy importante, que es no podemos construir bienestar estudiantil desde docentes completamente agotados. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. El acompañamiento psicopedagógico no significa que el docente se convierta en un terapeuta. Muchas veces los estudiantes llegan a ver este soporte terapéutico en este simple acompañamiento porque está la escucha activa, pero lo que sí va a significar es que va a generar ambientes menos hostiles, comprender cómo impactan las emociones en el aprendizaje, detectar señales de riesgo, favorecer regulación emocional, acompañar trayectorias escolares. La psicopedagogía entiende que aprender también es un proceso humano. Ya vimos toda esa parte de cómo impacta en lo emocional. Y que esto sea parte de
lo que acostumbramos, no hay carrera, eso sí, no existe carrera, por más complicada que sea, que sí se tenga que validar el estrés, las desveladas, no se valida en ninguna carrera. Y esas también son señales de alerta. No es que esta carrera es más exigente, no es que aquí se tiene que hacer, eh, por ejemplo, maquetas. Sea cual sea la licenciatura, no se tiene que normalizar el estrés, el insomnio, el es que no comí porque estar haciendo la tarea. Y es muy importante que lo empecemos a trabajar porque inclusive desde mucho tiempo atrás se empezó a normalizar, a tal grado que ahorita es como que el pan de cada día. Si empezamos a detectarlo, tanto en nosotros como en los estudiantes, se va a romper esa normalización. El aprendizaje no va a ocurrir separado de las emociones, ya que estas van a impactar. Siempre, siempre, cualquier situación que pase, tanto en nuestro trabajo como en la clase, va de la mano con alguna emoción. El bloqueo, la dificultad cognitiva, la apertura del aprendizaje, inclusive el que, ay, ahora me estoy enferma y enferma, pero yo es que antes no me enfermaba de nada y ahora de garganta y gripe no salgo. También las enfermedades son emociones que no fueron sacadas, que fueron guardadas, a tal grado que obviamente el cuerpo mandó avisos. ¿Cómo mandó avisos? Me brincó el ojo, no pudo exponer el estudiante o yo estaba en clase y yo traía aquí la USB y no la traigo, pues se me olvidó, pero siempre la pongo en esta parte de la mochila. Pues entonces voy a dar mi clase así, sin presentación, a viva voz y con plumón. Todo eso son señales que el cuerpo manda antes de las enfermedades. Cuando entramos a estas estrategias concretas, por ejemplo, las estrategias antes de exámenes, ¿en qué nos va a ayudar? En que vamos a reducir incertidumbre, vamos a dar explicaciones claras, vamos a evitar discursos amenazantes. Esto puede sonar muy sencillito, pero realmente son estrategias tan funcionales que si lo vamos aplicando día a día, de repente lo vamos a aplicar sin pensarlo y el nivel de estrés, el nivel de incertidumbre, el nivel de miedo va a disminuir casi al 100%. Existen respiraciones breves que pueden disminuir inclusive la ansiedad anticipada. Yo no sé si me va a dar o no me va a dar ansiedad. Yo no sé si me voy a estresar, pero si yo hago esta respiración, puedo prevenir justo que me dé ansiedad, que esté súper estresado, porque a lo mejor ni me doy cuenta, salgo de dar clases, llego a casa y cuando me toco los hombros me duele y ni siquiera sé en qué momento me estresé. Y eso no solamente es que, por ejemplo, en el caso de los alumnos los estemos consintiendo, sino que ayuda a regular la activación fisiológica, que el estudiante puede acceder mejor a la información que sí aprendió, por ejemplo, ahorita que están todas las evaluaciones, que van a empezar todas las evaluaciones. Si nosotros, por ejemplo, intentamos lo que es la respiración, se acostumbra a no hacerlo más de 3 veces. Si nosotros lo hacemos más de 3 veces, si tengo ansiedad, se me va a activar. Como no estamos acostumbrados a realmente oxigenar, me puedo desmayar o me puedo marear. Y no sé si me puedan apoyar o lo quieran intentar, pero si pongo yo una mano en el pecho y la otra mano en mi estómago, y yo intento inhalar por la nariz, sostener por la boca perdón, sostener y después exhalar por la boca, pero al momento de exhalar, yo voy a intentar tirar la pared, la puerta o lo que sea que tenga delante de mí, pero al momento de exhalar va a salir un sonidito, tal cual. Ese sonidito lo que hace es que en las respiraciones no te vayas, si viene algún pensamiento, ni siquiera te detienes en el pensamiento, si escuchas algo no te distraes. Y justo eso viene de la terapia gestal, te regresa al aquí y el ahora. No lo que estoy haciendo, sino a que estoy yo aquí, viviendo el momento, nada más. El chiste de que pongan las manos no es siempre, nada más es para que puedan reconocer si cuando inhalo
la mano que se mueve es la del pecho o si es la del estómago. Si la mano que se mueve es la del pecho, no estoy haciendo la respiración adecuadamente porque de hecho tiene que llegar hasta el estómago justo para que el diafragma sea el que trabaje. Eso quiere decir que los pulmones se oxigenan tan bien que los alvéolos empiezan a hacer ese trabajo para que el diafragma pueda expandirse. Si ustedes esa respiración la practican, se van a dar cuenta que se relajan bien bonito. Si la hacen antes de dormir y sufren de insomnio, asunto arreglado. Inclusive si esto se lo enseñan a los estudiantes, para ellos va a ser como si les dieran la respuesta ante los nervios, ante el estrés, ante cualquier situación. Parte de esto también tenemos la famosa posición Superman, que justo se recomienda cuando uno va a hacer alguna presentación importante, cuando siente nervios. Te puedes salir al sanitario, puedes hacerlo, por ejemplo, antes de llegar a la escuela, antes de llegar al trabajo, y tal cual se pone la posición de Superman, de que las manos en la cadera, la cabeza arriba, como si realmente fueras un superhéroe. Y si esto lo combinas con las tres respiraciones, el nivel de confianza aumenta inmediatamente. Lo pueden intentar y si no, vienen y me dicen, no, no sabes qué, no funciona. Ahora, tenemos también que muchos estudiantes no llegan a exponer o a presentar algún trabajo que tiene, tanto que tengan que exponer como que tengan que explicar algún trabajo que entregaron, no porque no sepan, exponen mal porque están ansiosos y probablemente sea como es que la ansiedad está de moda. No es que esté de moda, como conocemos el tema, como lo hemos escuchado, como lo hemos estudiado, lo hemos vivido. Obviamente se nos hace más conocido. Por eso es que de repente escuchamos mucho que ansiedad, que estrés, que depresión, porque como lo estamos hablando constantemente, ya entra en nuestro radar. Si alguien dice, si alguien tiene síntomas, va a entrar en nuestro radar. Si no conociéramos el tema, nunca lo escucharíamos ni estaría en nuestro radar y por lo tanto no nos pasaría por la cabeza de, está de moda. Entonces, el que los estudiantes estén ansiosos nos van a ayudar estrategias como crear ambientes seguros, claridad de criterios, retroalimentación constructiva y evitar ridiculización pública. ¿A qué me refiero con ridiculización pública? Muchas veces, sin darnos cuenta, podemos ver las situaciones tan sencillas, tan fácil, porque obviamente somos conocedores de los temas, que entre que estoy corrigiendo puedo llegar a hacer comentarios sin la intención de ridiculizar al estudiante o de hacerlo sentir mal, pero llega a confundirse esta retroalimentación con lo que los estudiantes les empieza a dar ya para ellos en su lenguaje, empieza esta ridiculización. Normalmente se recomienda que toda la retroalimentación sea como entre el estudiante y el docente para que justo pueda haber una comunicación mayor, una comunicación más efectiva y afectiva. Eh, y más que nada porque el miedo a equivocarse hace que se bloqueen a tal grado que si en ese momento le preguntan su edad, ni siquiera van a saber qué edad tienen. Es tanto el miedo a justo a que como si me equivoco van a saber que no sé, se van a reír, etc., que el cerebro va a bloquear toda información que sepas. Obviamente no siempre vamos a poder reducir la carga académica, pero sí podemos enseñarles, por ejemplo, a organizarse mejor, a fragmentar actividades, a priorizar, evitar saturación simultánea innecesaria. Pero para que esto podamos aplicarlo, necesitamos que en la planeación de nuestra clase ya esté organizado, ya esté fragmentadas las actividades, a tal grado que durante la planeación de mi clase no se me olvide que tienen otras clases, que tienen más tareas. Más aparte, el que tienen que vivir las etapas de su vida de todos los enfoques.
porque algo muy importante es que muchos estudiantes no abandonan la universidad por incapacidad, sino abandonan por saturación sostenida. Y a veces pensamos que necesitamos cambios enormes para que esto sea posible, pero realmente las pequeñas acciones sí generan un gran impacto en los estudiantes. Inclusive el cómo llego yo a clase, si yo llego directamente a lo que vamos o si es un cómo está, como que entrada relax, si dentro de la clase se incorporan pausas, reconocer el esfuerzo, validar emociones e inclusive que durante el desarrollo de trabajos, tareas, la calificación sea fragmentada, es decir, no voy a calificar el resultado final, sino voy a ir calificando parte por parte. Obviamente va a llegar el momento donde sí va a calificar ya el trabajo final, pero ya se fue trabajando poco a poco para prepararlos hasta una calificación realmente final. Esto no va a disminuir la exigencia académica, sino va a hacer que sea mucho más funcional el proceso educativo. Esperen. Entonces, para el bienestar es importante que sea colectivo. No podemos generar aislamiento, ni podemos ver, por ejemplo, a estudiantes que se van apartando o que el mismo grupo los va apartando, sino buscar la manera de que sea siempre este movimiento dentro del salón de clases para que no nada más estén con los amigos y darle oportunidad a todos, porque sí, el ser humano sí necesita del vínculo social, pero no quita que a muchos estudiantes se les dificulta el vínculo social. Entonces, el que se hagan actividades en todo el grupo y que se vayan moviendo y no nada más que estén con sus amigos, ayuda mucho a este desarrollo. El ser humano de por sí necesita redes de apoyo, necesita acompañamiento y si lo metemos a lo que ha sido la empatía institucional, tenemos lo que son las tutorías, tenemos todas las actividades justo que buscan esta integración a la comunidad, porque sostener los procesos educativos saludables también es una responsabilidad colectiva. Quisiera cerrar con esta frase, que es aprender no debería significar sobrevivir desde el agotamiento. La universidad puede seguir siendo exigente sin construirse desde desgaste emocional constante. Y creo que hoy más que nunca necesitamos construir espacios universitarios más humanos, más conscientes y más sostenibles. Muchas gracias por el espacio, la escucha y la reflexión. Y dejo de compartir. Listo. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos. La verdad es que estás tocando un tema que eh, yo creo que poco reflexionamos en él. Yo no sé si alguien de los asistentes nos quisiera compartir experiencias que haya tenido sobre esto, sobre este desgaste, sobre esta normalización que tienen los muchachos de no comer, salir de casa sin desayunar y echarse una torta a las 3 de la tarde. O aquellos, a mí me han tocado estudiantes que trabajan de noche y del trabajo se vienen a la escuela. Y ¿qué tan hacemos algo? O sea, hacemos como docentes, hacemos algo ante esto. Y yo a ti, Mariana, te preguntaría, porque la verdad es que sí me inquietó todo esto. Por ahí mencionaste que deberíamos adaptarnos a la forma en que aprenden los estudiantes. Y justamente creo que la mayoría estamos conscientes de que sí somos generaciones muy diferentes. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso de tratar de adaptarnos a ellos? Podemos, por ejemplo, bueno, ahorita la tecnología al 100%, podemos integrarla a nuestra materia. Ahora sí puede que no sea yo un crack en la tecnología, pero sí puedo hacer que en las actividades que se realicen, en las tareas, en los trabajos, la inteligencia artificial, la tecnología entren como apoyo secundario. Por ejemplo, si me entregan un trabajo físico, pero que ese trabajo físico haya pasado, por ejemplo, por la tecnología. Ejemplo. Y bueno, voy a hablar un poquito de las carreras en las que estoy. Si es este diseño gráfico, ¿no? Si necesito para una publicidad, que sí haya pasado, por ejemplo, sí puedo incluir la inteligencia artificial, pero al final del día, previo a la entrega, debe haber un boceto que sea a mano si es que no soy tan bueno con la tecnología. Y poco a poco puedo ir integrándolo.
Y justo ahí entra lo que les mencionaba, que es el coexistir. Están coexistiendo ambas generaciones, una sin ser menos que otra, sino entendiéndose para que sea funcional y salga adelante todo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, alguna idea pues nos quiera compartir? Yo creo, digo, ya que los demás no quieren opinar. Mira, Gina, la profesora Gina y la maestra Adriana también. Sí, empezamos con la maestra Georgina. Bueno, es doctora, pero de cariño le sigo diciendo maestra. No te preocupes, está bien de cualquier manera. Años siendo maestra, entonces todo el mundo me dice maestra, ¿no? Entonces no hay problema. Sí, yo aquí, pues efectivamente, cuando las emociones no son atendidas, el aprendizaje pues también se ve afectado, ¿no? Por ejemplo, un corazón roto, algo de estrés, algo que me preocupe mucho en mi familia, pues todo eso definitivamente le pone uno más atención a aquellos detalles que al conocimiento, que al aprendizaje. Ahorita se comentó algo que a mí me causó también mucha sorpresa pues admiración en el aspecto de que bajo estrés constante el cerebro prioriza sobrevivir sobre aprender, ¿no? Y eso pues sí es cierto, o sea, si nosotros tenemos detalles o problemas existenciales, etcétera, y estamos bajo presión de trabajos, de tareas, pues esa parte, definitivamente, pues sí, el cerebro se bloquea, ¿no? Se nos olvidan cosas, a lo mejor hasta para hacer cierta exposición, como bien dicen, pues se nos olvidan las palabras, etcétera. Entonces, efectivamente, esa también me impactó. Entonces, pues realmente cuidar la salud emocional, pues no es un lujo, sino una parte, pues esencial, ¿no? De un bienestar. Y si hay bienestar, pues seguramente habrá éxito académico. Creo que aquí escuchar, acompañar, generar espacios de apoyo, pues pueden marcar una diferencia en la vida de un estudiante, ¿no? Esto me llevo, lo voy a considerar muy bien en mi planeación para el siguiente semestre, porque no quiero que mis estudiantes, que mis alumnos, pues estén tan estresados de tantas actividades que se bloqueen y que al mismo tiempo, pues no estudien, no aprendan, ¿no? Lo que realmente es. Gracias. Muchas gracias, Gina. Adri, Hola, buenas tardes. Pues, dentro del salón de clases, yo creo que sí vale la pena que los primeros 5 minutos los hagamos como en la primaria, como nos hacían en la primaria, ¿no? Si hace frío, mueve tus dedos, levántate. Si están ya de clase anterior, levántate, cámbiense de lugar, vamos a respirar, 1, 2, 3, ya un brinquito, 2 brinquitos y ya. Otra cosa que yo siempre les pido es hidratemos, hay que hidratarnos, ¿no? O sea, si es, traigan agua y se tienen que hidratar antes de un examen, antes de exponer, el estiramiento antes de exponer, mencionaba la ponente, ¿no? Es importante que cuando vienen a entregar el proyecto y van a hacer una presentación, pues que se relajen antes, ¿no? De salir con ellos unos segundos por el salón y que inhalen y que respiren y puedan entrar y vamos chicos, ustedes pueden, eso hace también que despierten y que se sientan menos agotados, ¿no? Menos agotados. Otra cosa que yo sí hago es, si el chico se duerme, yo lo respeto, ¿no? Yo lo respeto en ese momento, respeto su sueño y obviamente hablo después con él para poder decir qué te tiene aquí, ¿no? Qué te tiene de esta manera y pues tratar de que él se dé cuenta de su agotamiento y que lo concientice. Ajá, y bueno, pues poder orientarlo al respecto. Gracias. gracias a ti por compartirnos esas ideas. Yo creo que Tere Silva, que sabe un montón de estas cosas, también nos podría compartir, a ver si ahorita se anima. Justo yo también le iba a preguntar a nuestra ponente Mariana si tenía ideas justo para bajar el estrés del estudiante, así como las que nos dio la maestra Adri ahorita,
porque a veces nos tocan los estudiantes saliendo de otro examen, ¿no? Saliendo de un examen. Uy, ya, nuestra clase perdida, ajá, porque los muchachos estuvieron estudiando, vienen desvelados, acaban como de pasar por una situación muy estresante y quedan cansados, agotados y ya no nos hacen caso. Y a veces nosotros pues nos sentimos indignados porque no nos hacen caso. Entonces, yo creo que deberíamos en nuestras herramientas, entre nuestras herramientas docentes, tener estrategias para bajar el estrés o atraer la atención de los estudiantes antes de empezar nuestra clase y que no se vuelva una clase perdida y que nadie nos haga caso. ¿Alguien tiene ideas? Tú, Mariana, ¿qué nos ofreces? Justo yo soy fan de la respiración, porque es algo que es tan común y que tardan, sí, el ser humano tarda como en entenderle, agarrarle la onda a esta respiración, que nos ayuda mucho y nos regresa al momento presente. Y nos ayuda como que a soltar tanto el pasado como lo que estamos pensando de qué voy a hacer después. Igual, una que es recomendado por psiquiatras, por ejemplo, antes de los exámenes, un Carlos V, trozan un cuadrito, se lo ponen entre la lengua y el paladar, no se lo comen, y durante el examen se va derritiendo, se va derritiendo. Justo lo que hace el chocolate, y digo Carlos V porque es el más fácil de dejar ahí que se derrita, hace que nuestro cerebro se active y todo lo que estudiamos llega a nuestra cabecita y se nos quitan todo tipo de bloqueo porque viene con glucosa y lo que hace esto es activar toda la dopamina. Por ende, el cerebro baja todos los niveles de estrés. Lo que pueden hacer después de un examen, justo para lo de las clases que no están perdidas, también pueden aplicar esta misma de un chocolatito, un cuarto, pero es como un cuartito, porque si hay alumnos con hiperactividad, si se cuenta el chocolate, igual va a ser clase perdida. Y justo para traer a la cabecita esta parte de dopamina. Eso es como lo que ha sido recomendado por psiquiatras, que ha sido muy funcional. Qué buen tip. Ok, ahora en la bolsita de marcadores también vamos a llevar chocolates. Profesora Laura, si nos hace favor. Sí. Un kilo. Eh, no se deja aquí mi video, pero bueno, ya me dejó entendido. Pues yo lo único que hago siempre, todos los días que tengo mis alumnos, siempre les pregunto cómo están, cómo les ha ido y siempre los hago reír. Les digo, ¿a quién vamos a ir a golpear? ¿A quién vamos a ir a echarle la culpa de algo? ¿No? Trato de hacerlos reír y siempre cuando van a hacer el examen, les digo, ok, hace como 2 semestres que no lo aplico, los hago reír. Antes les decía, ok, vamos a hacer un mantra. ¿Y saben qué es un mantra? Y todos por acá, sí, maestra. Le digo, bueno, vamos a hacer un mantra. Y empezamos a ver, van a repetir después de mí, uno, dos, tres. Y después de mí van a repetir, pero respiren fuerte, ¿no? Y uno de los mantras es, si hubiera estudiado, todo sería más fácil. Y ya sueltan la carcajada y les digo, bueno, chicos, ya se relajaron, vamos a empezar el examen y entre clase y clase alguna broma, porque tener la atención de ellos más de media hora es demasiado, entonces como que los relajo y como yo dicto mucho y siempre se quejan de que dicto mucho, les digo vamos a descansar tantito su mano y alguna broma, algo como están, y cuando, como dice la maestra Adriana, si alguien está durmiendo, se va despertando porque empiezo a bajar la voz y como que abre los ojitos, le digo, ay mi vida, ¿a poco te duermes con mi voz tan fea que tengo y aguardientosa y, nada más les da risa y como que ya se activa y ya no se vuelve a dormir hasta como de unos 20 minutos después vuelve a dormirse. Pero busco la forma de verlo, pero a mí en particular llevo 20 años dando clases y ya estas 2 últimas semanas del semestre, si tengo un salón de 50 niños, si van 20 son muchos y les digo, tienen que medir un poco más sus prioridades, se entregan mucho a las materias muy difíciles y descuidan otras, traten de darle un tiempo a cada una, pero como decía la doctora Caballero, son multitarea, les gusta tener como 800,000 cosas y actividades, pero no le entregan al 100 a ninguna.
y el hecho de que no traen una buena alimentación. Tengo chicos que viven de aquel lado en Seúl, le digo, ¿qué andas haciendo acá? No, pues es que acá me tocó y no te piensas regresar, no, porque además ya reprobé y no hay cambio. Entonces, se les empiezan a complicar demasiadas cosas y pues ya muchas veces, por más que uno como profesor quiera ayudarlos, ya también el balón está de su lado y no se puede hacer demasiado más que pues estar atentos a alguna situación, pero más que nada física y emocional del chico, porque luego los veo con los ojitos llorosos cuando hablamos de cómo te sientes y así todos vidriosos. Y les digo, pues, si quieren vamos a ir a golpear algo. Y nada más les da risa, pero no salimos a golpear nada. Ese era mi comentario, gracias. Vamos viendo cómo cada quien tiene Ujú. sus estrategias y bueno, todos aprendemos de todos. Adri, ahora Adri Dávila. Gracias, Tere. Fíjense que bueno, yo tenía como unas observaciones en cuanto a los horarios. En los horarios en que impartimos clases siento como que luego afectan. O sea, veo a los niños de las 9 de la mañana un poquito todavía más despiertos porque solo ha pasado una clase de 7 a 9 y están un poquito más despiertos. A los chicos de las 11 ya los veo con una cara de cansancio que no pueden. O sea, es como muy difícil que sigan teniendo la atención después de haber tenido 4 horas de clase y más que en las materias que damos, que primero va cálculo, luego programación y luego álgebra, ¿no? Entonces son 3 materias que requieren de mucha atención. Entonces creo que el horario como que afecta. Yo sí les digo, damos unos minutos antes de empezar la clase porque sobre todo muchos vienen desde lejos, como decía la maestra, y su primer alimento fue como a las 5 de la mañana. Y a las 11 pues ya tienen hambre, ya se les está bajando la glucosa, ya están como en otro momento y eso me ha funcionado, ¿no? Pero ahorita que decía a nuestra ponente Mariana del chocolate, había una chica y no sé si eso me estaba choreando, que ella decía con los chicles le favorecían el mantenerse despierta y asociaba sabores de chicles con materias. Entonces ella tenía chicle de plátano para cálculo, chicle de no sé qué para álgebra. Entonces yo le decía, oye, pero aguas, porque también el estar masticando, pues afecta a nuestros ácidos en el estómago. O sea, pues no sé, pero a mí me funciona con los chicles y asocio cada sabor con cada materia. Entonces eso quería comentar. Gracias. Órale, qué detalle tan curioso. Mariana, la profesora Paola Rochón se quedó con la duda de las capacidades multitareas. Creo que a nuestra generación y más a la mía que a la tuya, todavía nos cuesta mucho trabajo eso de cómo que van a estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Tú decías, y lo decías porque ya perteneces a otra generación, pues estamos trabajando y escuchando a todo el mundo y viendo una película y todo bien. No, no es cierto. O sea, para algunos, eso no. O sea, yo necesito silencio para estudiar y entonces, y si quiero aprender, hasta digo las cosas en voz alta porque necesito como lo que leo y lo que digo son dos veces, entonces ya queda más afirmadito, porque cada quien piensa diferente, ¿no? Pero los jóvenes de hoy en día sí es cierto, hacen muchas cosas a la vez y nosotros nos quedamos con la idea de no están haciendo ninguna bien. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Justo es esta adaptación a lo que son los cambios generacionales. Claro, ahorita lo vemos más porque la concentración que tienen los estudiantes, si algo no los atrapó en segundos, ya los perdimos. Justo, eso viene por redes sociales, por videojuegos, porque no sé si se han dado cuenta, si han tenido la oportunidad en sus familias ver cuando están en videojuegos. No se dan cuenta, pero están jugando tan metidos que pasan miles de cosas y tienen que estar moviendo el control. Hacen como que cierto, yo nunca lo he entendido los videojuegos, pero sí he observado a mis primos. Hacen cierto, como que les da un tic nervioso, como si el mismo cuerpo quisiera como que reaccionar a lo que están viendo en la pantalla. Todo eso es lo que ha acelerado más a las generaciones de cada vez ser mucho más multitask. Claro, en clases los podemos ver que en el celular, pueden estar en el celular o pueden estar que jiji, jaja, y más los grupitos que siempre están hasta atrás. Y claro, uno puede pensar de es que no me están prestando atención, ah, no, pues muy padre mi clase, le estoy hablando a la pared, pero muchas veces estas conductas son justo para estar manteniendo la atención de la clase y poder estar captando
toda la información. No quiere decir que va a haber quien sí de plano no esté atendiendo, porque si bien sí es algo que es generacional, pero no todas las personas desarrollan multitask. Todas las personas que llegan a desarrollar multitask vienen de ser personas de altas capacidades que claramente no fueron identificadas en su debido tiempo, que es en preescolar, primaria, o que simplemente los papás decidieron que continúen su proceso normal y no van a adelantar ninguna etapa, ningún grado escolar. Y entonces se han ido acostumbrando, acoplando, y la manera de acoplarse ha sido a través del celular, como si cuando estaban en primaria, secundaria, que no es mucho de que puedo llevar mi celular, empiezan a que trabajo de pie, porque eso ya se ha identificado, por ejemplo, en escuelas de educación básica. Los estudiantes prefieren tomar la clase de pie, prefieren tomar la clase sentados de chinito en el suelo, tengan las bancas que tengan, prefieren porque les ayuda a, obviamente, están en otro contexto, a sentir otro tipo de texturas que los ayudan a tener una mayor concentración. Entonces, lo que se tiene que hacer es estar jugando en la clase, es decir, la didáctica del 100%, porque todas las clases, todas las, sí, absolutamente todas las materias, las licenciaturas, pueden ser didácticas. Y justo ahí empieza primero desde la planeación de la materia. ¿Cómo la voy a impartir? ¿Qué voy a poner? Y claro, toda planeación que se hace, saber que siempre se va a ir adaptando a cada grupo. No va a ser como de, con esta idea me caso. No, o porque lo escribí y que tiene que desarrollarse así la clase de hoy, va a ser de esa manera. No es dar también oportunidad a poder moverla un poquito, de sí obtener los resultados a los que quiero esperar, a los que quiero llegar, pero sí moviendo un poquito esta parte de incluir mucho la didáctica. Existe la didáctica del juego, por ejemplo, que ayuda muchísimo, sea la edad que sea, sea el proceso, la etapa que estén viviendo, inclusive se aplica hasta para adultos mayores, escuelas para adultos. La didáctica del juego es una gran, gran herramienta. Porque sin querer, entre este inicio de clase, que entre la plática, que entre que la broma, el chiste, se va a ir aplicando la didáctica del juego porque se va viendo cosas del tema del día de hoy, por ejemplo, bajita la mano. Entonces, cuando realmente viene la explicación completa, la que pesa, como que ya es mucho más fácil porque entre la broma, entre el juego, entre la actividad, ya se fue viendo el principio del tema. Eso es lo que se puede llegar a aplicar. Muchas gracias. Fíjate que yo he tenido estudiantes que por supuesto escuchan música, o sea, muy frecuentemente traen los audífonos. Yo al principio pensaba que era una falta de respeto, pero después ya me he dado cuenta que, que algunos de ellos lo necesitan, porque audífonos y todo responden bien. También hay quienes dibujan o colorean en lo que están atendiendo la clase. Yo ya no me enojo porque de nada sirve, pero es bueno saber que, bueno, somos diferentes. Hace rato el profesor Diego había levantado la mano, no sé si todavía anda por aquí, este, o si Hola, ya, sí, justo. sí. No, aquí no, justamente. Sí, pues justo un poco compartir mi estrategia. La verdad es que hasta ahora ha funcionado bastante bien y acabé el curso con 44 estudiantes de 45, incluso en las últimas clases, entonces creo que ha funcionado bien. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago es que después de la primera hora tomamos 5 minutos de relax, ¿no? Entonces, esos 5 minutos ayudan mucho a que vuelvan a enfocarse en la clase. Damos de 5 a 6 minutos en los que justo una de las cosas que hacemos es respirar, tomar agua, hidratarnos, ¿no? O comer un dulce. Son de las actividades como más importantes y los veo, o sea, veo mucho la diferencia entre cuando no he dado el descanso a cuando sí, y cambia mucho. O sea, sí el estudiante se vuelve a enfocar demasiado. Otra cosa que me ha ayudado mucho es que acabando los exámenes, por ejemplo, normalmente suelo regalarles una paleta o algo así. Esto para que no se vayan con el mal sabor de boca que les generó el estrés del examen, ¿no?
Y he visto que lejos de a lo mejor sentirse asustados por el examen, curiosamente, se sienten contentos de hacer el examen. Me imagino que es por algún tema de que cuando se toman las luces generan alguna especie de hormona, endorfinas, dopaminas, pero lejos de encarar el examen con mucho estrés, los veo tranquilos, es curioso. Y otra cosa muy importante es que, por ejemplo, yo antes de encarar mi clase, yo estoy dando clases en Mac, y antes de encarar mi clase, lo que hago es revisar alguna empresa que tenga una oferta laboral interesante y les digo, ah, pues están viendo esto y justo lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces eso también les despierta mucho el interés porque al final están viendo que pues lo que estamos viendo está relacionado no solo con la materia, sino con el mundo profesional. Siento que eso les ayuda mucho. Otra cosa también muy importante que implementé fue un proyecto por fases, ¿no? El proyecto se fue desarrollando por fases a través de todo el semestre. Entonces, obviamente es un poco más de trabajo para nosotros. Sin embargo, para el estudiante, yo lo vi, fue mucho más satisfactorio el resultado porque vieron su trabajo a través del tiempo, ¿no? Y no llegaron a entregar todo de golpe. Entonces, en lugar de que pasara que los equipos se cargaban todos a una sola persona, como era un proyecto por fases y era una calificación que se iba repartiendo a través de esas fases entre los estudiantes, los proyectos quedaron muy bien y no hubo una carga excesiva sobre algunos miembros. Entonces creo que eso también ayudó mucho a que todos acabaran exitosamente, ¿no? Entonces esta fase de plantear proyectos no para revisar el resultado, sino más bien para entender el proceso y darle valor al proceso, creo que también es muy importante para los chicos, ¿no? Para sentir que su trabajo vale, ¿no? A través del tiempo. Muchas gracias. Y bueno, das evidencia de la brecha generacional. Eres un profe más joven, entonces ya tienes ideas distintas. Y yo creo que es lo valioso de estos seminarios, poder compartir experiencias. Y ya Mariana nos decía que las generaciones son súper cortitas. Yo voy a redondear porque es lo que hago a 2 años, pero pues eso nos ayuda, ¿no? A compartir nuestras experiencias, ir aprendiendo unos de otros y bueno, saber que no estamos solos en esto. ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿Alguna otra pregunta?